Bueno, pues muchas gracias a todos los que están aquí presentes por haber venido y a los que nos oyen y nos escuchan por internet igualmente. Les doy la bienvenida a todos. Esta es la tercera charla que hacemos de un proyecto de nuestra asociación de IRU. Es un proyecto en el que buscamos hacer divulgación científica, un poco para acercar a las personas a la salud y a la investigación que se hace en salud. La charla de hoy, el tema es la salud vaginal. Hoy nos va a acompañar como ponente el doctor Alfonso Correa. Él es ginecólogo, además de eso es profesor, catedrático, investigador con más de 20 años de experiencia. Él actualmente vive y trabaja en Colombia y pues hoy agradecemos su presencia, que nos va a hablar sobre este tema tan interesante y que creo que a muchas personas nos interesa. Así que bueno, sin más dilación, le voy a dar la palabra al doctor Correa para que nos hable un poco de este tema. Alejandro, buenas tardes. Hola, Verónica, buenas tardes. Bueno, muy complacido de estar aquí. Eh, voy a compartirles mi pantalla. Bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante que es la salud vaginal. Y la salud vaginal, entendiéndola como la microbiota y su relación con enfermedades del tracto genital femenino. Eh, no poseo ningún conflicto de interés para la presente conferencia. Esta conferencia es organizada por IRU, no tiene ningún patrocinio de ningún laboratorio farmacéutico. Y aprovecho para agradecerles a Alejandro y a Verónica la invitación a esta conferencia y a hablar sobre este tema tan interesante. Antes de comenzar a hablar sobre el tema, quiero aclarar algunas definiciones que vamos a estar utilizando a lo largo de toda esta presentación. Te iba a interrumpir un segundo porque antes de que empieces, se me había olvidado que queríamos hacer unas preguntas a las personas que están aquí y a las personas que están online, que habíamos preparado unas preguntas que habíamos compartido también por las redes, de cosas que tú nos vas a explicar, pero que también queremos saber la gente qué opina o qué cree antes de que tú nos desveles todo el conocimiento. Entonces voy a abrir aquí en internet la opción de votaciones. Aquí está, mitos y verdades sobre la salud vaginal. Creo que se ve ahí. Entonces, eran solo 5 afirmaciones y queríamos saber la gente qué pensaba sobre estas afirmaciones, si son mitos o son verdades sobre la salud vaginal. La primera afirmación dice, la mejor manera de mantener una higiene vaginal adecuada es realizar duchas vaginales y lavados frecuentes con productos específicos para la vagina. Las personas que votaron en las redes sociales, el 71% dicen que es un mito y el 29% decían que es verdad. Ahora hay 4 personas que han votado en este momento y tenemos porcentajes parecidos. 75% dicen que es falso, que es un mito, y un 20% dicen que es verdad. Las personas aquí presentes, la mano derecha, las que crean que es verdad, y la mano izquierda, si es un mito. ¿Qué dicen? Izquierda, mito, y derecho, verdad. La primera. Aquí, 1, 2, 3, 4. Bueno, aquí es casi igual a Internet. Bueno, es parecido. Un 70, 80% dicen que es un mito. Y es cierto, es un mito. Esto no es real, no es verdad. Las duchas ya lo aprenderemos en la charla, ya no lo explicará el doctor Correa, no es lo más adecuado. La segunda afirmación dice, la presencia de hongos como la cándida en vagina significa una infección que requiere tratamiento. Han votado 6 personas ahora mismo, de las cuales el 33% dicen que es un mito y el 67% dicen que es verdad. Bueno, las personas que están aquí presentes. La presencia de hongos es una infección que requiere tratamiento. ¿Verdad? Mano derecha, mito, mano izquierda. Mano izquierda tenemos 1, 2, 3. 3 sobre 4 y 9, 4. Parecido. Bueno, pues esta afirmación es falsa. No siempre es una infección la presencia de hongos. Eso también nos lo explicará el doctor más adelante. La tercera afirmación tenemos aquí. Dice, la vagina no es estéril. Es un ecosistema con múltiples microorganismos donde predominan las bacterias. Ahora mismo han votado 7 personas por internet y el 86% dice que es verdad. Las personas que votaron en las redes, el 100% dicen que es verdad. Las personas que están aquí presentes, mano derecha, verdad,
Mano derecha, ¿verdad? Mano izquierda, muy bien, 100%. Todos están de acuerdo. Y eso es cierto. La vagina, ya no lo explicarán también, no es estéril. Por eso vamos a hablar de la microbiota, que era lo que nos iba a explicar el doctor. La cuarta afirmación dice, el uso de protectores diarios es recomendado para mantener la zona genital seca. El 100% de los votantes online dice que eso es falso, que es un mito. De los votantes en las redes, igual, 100% dicen que es un mito. Aquí en la sala, mano derecha cierto, mano izquierda mito, muy bien, 100%. Aquí la gente está muy bien informada. Y la última afirmación dice, la alteración de la microbiota o flora vaginal puede favorecer la aparición de diversas enfermedades como el parto prematuro o el cáncer de útero. A esta pregunta, los votantes actuales por internet, el 86% dice que eso es verdad, que la alteración de la microbiota o la flora puede favorecer enfermedades. Los votantes de las redes sociales, aquí está, el 100% dicen que es verdad. Hay un poco diferente. Las personas aquí presentes, mano derecha, verdad, que la alteración de la flora puede favorecer enfermedades. 100%, un pleno tenemos aquí. Bueno, eso es verdad. Eso ya lo veremos también a continuación. Pero bueno, vemos con esta pequeña serie de preguntas que la gente está bastante bien informada, pero hay temas que todavía no llegan a un consenso. Entonces, a ver si el doctor Correa nos aclara un poco las dudas que podamos tener para que aprendamos todos. Bueno, muy buenas las preguntas, muy apropiadas y veo que bueno, tenemos un conocimiento de base bastante bueno. Bueno, entonces les comentaba pues que vamos a primero a hablar de estas definiciones porque son términos que voy a estar utilizando durante todo el transcurso de la presentación, entonces es muy importante que los tengamos bien claros. Entonces, les decía que la microbiota son unos microorganismos que están presentes en un medio ambiente humano específico, que se llaman microorganismos comensales, y estos microorganismos pueden estar bien sea en las superficies externas, como en la piel, o en las superficies internas, como en el intestino, en la vagina, en la cavidad oral, en cualquier cavidad o superficie interna del cuerpo. Y estos microorganismos se componen de bacterias, arqueas o arqueabacterias, que son otro tipo de bacterias, hongos y virus. Todos ellos comparten esos medios ambientes humanos específicos. La microbioma es el hábitat en el cual se encuentra la microbiota y es la relación que tiene la microbiota con ese hábitat, la relación que tienen estos microorganismos con los tejidos. Y todo ese conjunto de los tejidos y la microbiota es lo que se denomina microbioma. Las bacterias comensales producen unas señales que son captadas por el sistema inmunitario innato y colaboran de esta manera con la integridad de la barrera intestinal o vaginal, en el caso del intestino de la vagina. Y la microbiota lo que hace es aumentar la resistencia de un organismo ante la presencia de agentes patógenos, de otras bacterias que puedan producir enfermedades. Y esto hace que se dificulte el acceso a la superficie intestinal o vaginal. La simbiosis es la interacción biológica entre dos microorganismos que pueden ser mutuamente beneficiosas para ambos, esos son los mutualistas, pueden ser beneficiosas para una especie y para la otra ni la daña ni la beneficia, esos son comensalistas, o sea, comen de la misma mesa, o beneficiosa para uno y perjudicial para el otro, que es un parásito. La disbiosis es el estado de desregulación dentro de una microbiota que incluye alteraciones de los microorganismos representativos y la diversidad en el ecosistema, o sea, es una ruptura de esa simbiosis, eso es la disbiosis. Entonces, con estas aclaraciones, vamos a continuar. No me permite pasar. Ya. Cuando el ser humano nace, nace sin bacterias. El recién nacido, el feto, está dentro del útero envuelto en unas membranas amnióticas y con un líquido amniótico, y ese líquido amniótico es estéril. El ser humano no tiene bacterias. Y en el momento en que nace, bien sea por parto vaginal o bien sea por parto por cesárea, es su primer contacto con una microbiota. El recién nacido va a estar en contacto con la microbiota vaginal y es ahí cuando empieza él a generar su propia microbiota. Adquiere esos microorganismos que están en la vagina de la mujer y empieza a formar su microbiota. Y tan pronto empieza a ser alimentado por el seno,
empieza a adquirir la microbiota intestinal. Esa microbiota se va a ir entonces aumentando progresivamente a medida que el ser humano empieza a interactuar con el medio y empieza a ganar bacterias simbióticas, bacterias que van a formar esa microbiota. Entonces, vamos a enfocarnos hoy a la microbiota del tracto genital, del tracto reproductivo femenino, y un poquito vamos a hablar algo de la microbiota del tracto gastrointestinal. La microbiota del aparato genital, del aparato reproductor femenino, se divide en un aparato reproductor femenino inferior y superior. El inferior estamos hablando de la vagina y el cérvix, y el tracto genital femenino superior estamos hablando del útero, de las trompas de falopio y de los ovarios. En el tracto genital femenino inferior hay una diversidad de bacterias, pero sobre todo de lactobacilos, y ya lo vamos a ver en más detalle. Por alguna, ya. Entonces, la microbiota vaginal está compuesta por una serie de bacterias, de bacilos y de hongos, y está compuesta entre 20 y 140 especies diferentes. No quiere decir que la mujer tenga 20 bacterias, no, tiene 20 especies, y cada especie puede tener millones y millones de bacterias. Entonces, esta variación entre 20 a 140 especies depende de muchos factores que ya los vamos a ver. La microbiota vaginal se clasifica dependiendo de la microbiota predominante o de la especie predominante. En el caso de la microbiota vaginal, la especie predominante son los lactobacilos, y estas se denominan tipos de estado comunitario. Entonces tenemos 4 tipos de microbiota o 4 tipos de estados comunitarios. En la microbiota 1, el estado comunitario 1, es el Lactobacillus gasseri, que predomina. En la 2, el Lactobacillus iners. En la 3, el Lactobacillus yeseni. Y en la 4 no predominan los lactobacilos, predominan otras bacterias como la Gardnerella, Mobiluncus y Proebotella. Este estado comunitario 1 es típico de las mujeres caucásicas. En cambio, el estado comunitario 4 es típico de las mujeres africanas e hispanas. Entonces, fíjense que ya empezamos a ver que hay una diferencia en la microbiota vaginal dependiendo del área geográfica y dependiendo de la raza. Entonces, vamos a encontrar en general estos 4 tipos de estados comunitarios de microbiotas. Esta microbiota es variable y es dinámica, y varía por el medio ambiente, varía por el comportamiento de las personas, varía por los factores socioeconómicos, varía en el ciclo menstrual, varía en el estado menopáusico, varía dependiendo también de la dieta, de la raza. Hay factores genéticos que hacen que esta microbiota varíe. Las personas fumadoras van a alterar también la microbiota, y varía dependiendo de las prácticas y la actividad sexual. Les traigo aquí un ejemplo de cómo varía la microbiota dependiendo de las diferentes razas. Este es un estudio que se hizo en mujeres en Kazajistán. Y miren que en Kazajistán tienen una microbiota que está compuesta por muchos, muchos gérmenes. Dentro de esos gérmenes, pues está este lactobacillus, que tiene el 78%. La microbiota está compuesta en un 78% por este lactobacillus. Pero tienen toda esta gama diferente de microbiota. Hay cándida, que son hongos, hay una cantidad de bacterias, gram negativas, gram positivas. Entonces, fíjense ustedes que la microbiota pues está compuesta por múltiples gérmenes, pero siempre va a haber un germen predominante. Y estas mismas mujeres de Kazajistán que les hicieron una valoración de la microbiota durante la época premenstrual, miren cómo varía la microbiota. Ese 78% de lactobacillus se reduce a un 31% en el periodo premenstrual. Y ya no hay tanta variedad de gérmenes como había, y aparecen algunos que no había antes. Entonces, varía muchísimo la microbiota. Quiero hacer aquí una especial énfasis en que miren que
es normal en algunas mujeres tener enterococo fecalis y ya vamos a ver por qué. Este enterococo fecalis, que ya su nombre nos lo dice, que es un enterococo que normalmente está en la materia fecal o en el intestino, pues es parte de la flora normal, de la microbiota normal de algunas mujeres. ¿Por qué son tan importantes los lactobacilos en la microbiota? Los lactobacilos producen ácido láctico y eso hace, este ácido láctico hace que el pH vaginal sea un pH ácido, un pH inferior a 4.5. Por lo general es un pH de 3.8. Este pH ácido permite el crecimiento de lactobacilos, pero inhibe el crecimiento de otras bacterias. Y eso hace que se mantenga un factor protector y de balance de la microbiota. Es ese pH ácido el que balancea todo este grupo de gérmenes que están en la vagina. El ácido láctico tiene una actividad antimicrobiana y va a proteger a la mujer contra el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, el SIDA, el herpes genital, la clamidia y la Neisseria gonorrea. Entonces, tiene un poder antimicrobiano este ácido láctico y además tiene una acción antiinflamatoria. Entre más bacterias compongan la microbiota, mayor inflamación se puede producir. Entonces, el ideal de la microbiota es tener una microbiota no con tantos gérmenes como lo vimos en las mujeres de Kazajistán. Entonces, aquí tenemos una gráfica con la microbiota. Decíamos que la microbiota del tracto genital inferior es la que corresponde al cérvix y a la vagina. En la vagina vamos a tener lactobacilos predominantemente, una diversidad disminuida y un pH disminuido. Eso es lo que hace que una persona esté sana. Esta microbiota cuando se altera, que es lo que llamamos una disbiosis, hace que los lactobacilos se nos disminuyan y empiezan a proliferar otras bacterias. Vamos a tener una diversidad aumentada y eso va a hacer que se nos altere el pH. Esto puede favorecer ya algunas enfermedades. Esa disbiosis hace que el cuello del útero sea más susceptible al virus del papiloma humano. Veíamos en la charla de Iru de hace una semana que ese virus del papiloma humano es el causante del cáncer de cuello del útero. Entonces, la disbiosis se ha reconocido como uno de los factores predisponentes para que aparezcan células cancerosas o infección por el virus del papiloma en el cuello del útero. Tenemos también entonces microbiota en el tracto genital superior, que es la cavidad uterina y las trompas de falopio. A medida que vamos subiendo en el tracto genital, van disminuyendo la cantidad de gérmenes. Hay lactobacillus, pero en una cantidad reducida. La diversidad no es aumentada y hay lo que se ha llamado la biomasa, el número general de estas especies y el número total de bacterias empieza a disminuir. Pero igual su alteración va a permitir que se aumenten y proliferen otras bacterias que van a permitir la aparición también de cáncer endometrial, de cáncer en la trompa y de algunas otras enfermedades. Entonces ya vemos aquí cómo la salud y la enfermedad depende mucho de si tengo una microbiota en una simbiosis o si mi microbiota hay una disbiosis. Por eso la importancia de mantener una salud vaginal. ¿Qué factores nos alteran esta microbiota? Espérate que no sé cómo quitar esto de aquí. Ok, bueno, creo que no. Bueno, entonces tenemos unos factores del huésped que son la obesidad, el índice de masa corporal. Las pacientes obesas tienden con mayor frecuencia a desbalancear esta microbiota y a producir una disbiosis. Esto es como el yin y el yang. Entonces, el mantener ese equilibrio es lo que nos produce salud y el alterar ese equilibrio es lo que nos produce enfermedad. Entonces, les decía que hay unos factores del huésped que nos pueden producir esta alteración. La obesidad, la edad, el envejecer, la genómica, el estado hormonal, el embarazo, algunas alteraciones epigenéticas, que quiere decir que son adquiridas durante la vida, la inmunidad alterada y las comorbilidades. Son factores del huésped que nos pueden producir alteraciones. Algunos factores socioeconómicos, la educación, los ingresos,
Ya veíamos cómo las etnias y la raza hace que se varíe en esta microbiota y el acceso a los sistemas de salud puede hacer que también produzcamos una alteración de esa balanza. La alteración de esa balanza pues, nos va a favorecer enfermedades de transmisión sexual, bien sea bacterianas, virales, les hablaba del virus del papiloma humano, fúngicas, o sea, por hongos y por parásitos. Los comportamientos también son un factor que puede alterar esa balanza, puede alterar esta microbiota y producir una disbiosis. El comportamiento sexual, la contracepción, la higiene femenina, las prácticas de higiene femenina, el fumar o el vapear, que está muy de moda hoy en día, el consumo de alcohol, la dieta y la nutrición, la obesidad, que pues es también un comportamiento y es un factor del huésped, y la actividad física. Todo esto nos puede afectar y producir un desbalance de esta microbiota. Y otros factores ambientales como toxinas y carcinógenos que hay en el ambiente, como la situación geográfica. Yo puedo tener bueno, las mujeres pueden tener una microbiota cuando vive en Latinoamérica y una microbiota diferente cuando va y se radica en Europa. Entonces, la situación geográfica va a hacer que la microbiota también cambie y de pronto que se nos desbalancee. El estrés, el uso de antibióticos, de probióticos puede también afectar esto. Y algunos factores en la vida temprana, utilizar biberones, en fin, hay una serie de factores ambientales que pueden afectar esta microbiota. Me voy a enfocar un poquito en el estado hormonal, porque me parece interesante que tengamos claro que los estrógenos, que son las hormonas femeninas principalmente producidas por los ovarios, facilitan el crecimiento de los lactobacilos. Y eso hace que los estrógenos, en cierta forma, mientras están presentes, nos van a garantizar la presencia de lactobacilos y garantizar que haya una microbiota balanceada y estable. Las bacterias en el intestino, y esto es algo muy importante, la microbiota intestinal, producen estrógenos. Esto es un concepto nuevo. Nosotros teníamos la idea de que los estrógenos solamente se producían en los ovarios. Posteriormente se descubrió que los estrógenos, las hormonas femeninas, también se producen en la grasa, en el tejido graso. Y desde hace algunos años se descubrió que las bacterias del intestino producen estrógenos. En la pubertad y en la menopausia hay bajos niveles de estrógenos. Entonces, las pacientes en la pubertad y en la menopausia no tienen lactobacilos y la flora va a estar compuesta por otras bacterias. Entonces, por eso, con mucho más frecuencia, las mujeres en la menopausia o en la pubertad van a tener algún grado de secreción vaginal, algún grado de desbalance de la flora y tener algún síntoma. En el embarazo hay altos niveles de estrógenos, entonces va a haber unos mayores niveles de lactobacilos y esto es un factor protector. O sea que esto está inventado, está diseñado así para que durante el embarazo los estrógenos crezcan los lactobacilos y no haya infecciones durante el embarazo. Infecciones que nos pueden producir partos pretérminos o ruptura de las membranas y desencadenar el parto. Los estrógenos fluctúan durante el ciclo menstrual, por lo que la microbiota también puede variar dependiendo de la fase del ciclo en la cual se encuentre la mujer. Este es un concepto muy importante y es que se ha denominado el eje gastrogenitourinario. El eje gastrogenitourinario, perdón, intestino genitourinario, no gastro, intestino genitourinario, es que la microbiota del intestino, la vagina y la vejiga se comparte. Esto es una mujer vista de medio lado. Aquí adelante es la pared abdominal, aquí atrás está el sacro y el glúteo y hacia abajo están las piernas. Entonces aquí tenemos la vejiga, tenemos la uretra, está el útero o matriz, está la vagina y detrás de la vagina y el útero está el ano y el recto. Entonces conocemos generalmente todo el mundo conoce la flora intestinal o la microbiota intestinal. Pues esta microbiota intestinal les decía que producen estrógenos. Los estrógenos aquí están pintados como estas bolitas azules. Estas bacterias que producen los estrógenos en el intestino se llaman estrobolomas. Estos estrobolomas que producen estas bacterias van a hacer que esos estrógenos vayan a la sangre y tengan un efecto a nivel de la sangre, a nivel del sistema general, en el organismo general.
Y estas bacterias intestinales producen también hormonas que van a ir hasta la vagina para favorecer el crecimiento de los lactobacilos. Y se comparten estas bacterias del sistema intestinal con la vagina y de la vagina con el sistema urinario. Y todo este sistema, todo este microbioma eh, está en un balance y conviven y se protegen mutuamente. Entonces es muy importante mantener no solamente la microbiota vaginal, sino mantener la microbiota intestinal, porque esto nos va a garantizar una salud en estos tres sistemas. Eh, Veíamos entonces que cuando esto se nos altera, se llama disbiosis, y cuando se altera esta microbiota, va a haber una colonización por otras especies de lactobacilos, por otras especies de bacterias, y esto nos va a llevar a una serie de enfermedades. Unas, la infección vaginal, y las más conocidas son la vaginosis bacteriana y la candidiasis, que es la infección por los hongos, pero hay otra serie de infecciones que se nos pueden producir por esta disbiosis. Hablábamos ya de cómo durante el ciclo menstrual cambia la estabilidad de esta microbiota y se produce una disbiosis temporal. La actividad sexual también, las duchas vaginales excesivas van a producir una alteración y una disbiosis, una alteración de esa microbiota. La exposición a antibióticos y algunas infecciones sistémicas o locales pues nos pueden afectar entonces esta balanza. Eh, Visto en una gráfica más sencilla, pues la estabilidad comunitaria de esos estados comunitarios que les mencionaba, que son 4 tipos diferentes, esa estabilidad donde predominan los lactobacilos va a hacer que nos mantengamos sanos, y la diversidad y esa pérdida de esa estabilidad comunitaria, la diversidad comunitaria, va a permitir entonces las infecciones transmitidas sexualmente y nos va a alterar las células inmunitarias innatas, entonces permitiendo así que aparezcan otro tipo de enfermedades y de problemas. Eh, Estas bacterias, cuando se nos alteran y empiezan a proliferar, y hay una gran gama diferente de bacterias en la vagina, van a producir una película que se ha llamado el biofilm o la biopelícula. Esta biopelícula son unas sustancias proteicas que ellas mismas, que estas bacterias organizan, y esta biopelícula las protege. Entonces ellas van a poder continuar creciendo ahí debajo de esta biopelícula, y eso hace que muchas veces el tratamiento de las infecciones vaginales sea muy difícil. Estas bacterias que empiezan a crecer ahí van a producir algunas de ellas van a producir unas sustancias como la cadaverina y la putrescina, que son las encargadas del mal olor que tienen algunas secreciones vaginales, algunos flujos. Estas bacterias pues también van a alterar la inmunomodulación, o sea, el sistema inmune, van a producir que se rompa la mucina, el moco normal que está en el cuello del útero, facilitando así la infección por virus y otras bacterias. Van a producir una serie de sustancias que son las encargadas de la inflamación, que son las llamadas interleuquinas y el factor de necrosis tumoral. Todas estas son sustancias proinflamatorias que hacen que haya una inflamación en el cuello del útero, en la parte interna del cuello, como en la parte externa. Entonces, es muy importante saber que estas bacterias se protegen. Ellas, cuando empiezan a colonizar y a ver esa gran diversidad, esa disbiosis grande, entonces van a generar unos mecanismos de protección para ellas. Es muy conocido por todos la alteración de la microbiota gastrointestinal, y sabemos que esta alteración de la flora intestinal pues nos puede producir diarreas, infección por el Helicobacter pylori, enterocolitis, y inclusive se ha asociado a esto con el VIH y con el COVID-19. Al igual que en el sistema intestinal, pues la alteración de la microbiota vaginal pues nos produce enfermedades vaginales. Les comentaba que las más comunes son la vaginosis bacteriana y la candidiasis vulvovaginal. Y me voy a enfocar un poquito en esas dos porque son los flujos más frecuentes y las infecciones vaginales más frecuentes por la alteración de la microbiota. No me voy a enfocar mucho en la microbiota del tracto genitourinario, del tracto genital superior, porque si no, no terminaríamos nunca.
La alteración de la microbiota del tracto genital superior, pues ya lo veíamos que nos puede favorecer cáncer, pero también puede favorecer la infertilidad porque no permite la implantación del saco gestacional en el útero, abortos, ni endometriosis y en el hombre prostatitis. Pero entonces no voy a ahondar mucho en este tema, vamos a hablar un poquito sobre la vaginosis y la candidiasis. La vaginosis bacteriana, entonces, es una alteración de la microbiota con la disminución del lactobacillus y con una proliferación de bacterias anaerobias, principalmente la Gardnerella vaginalis. Esta vaginosis bacteriana afecta entre el 25 y el 33% de mujeres en edad reproductiva, aunque esto es difícil de definir la incidencia porque hay muchas mujeres que pueden ser asintomáticas, o sea, pueden tener como parte de su flora vaginal la Gardnerella, como lo veíamos en las mujeres de Kazajistán. Ellas tienen parte de su flora vaginal, es Gardnerella. Entonces, esta puede ser asintomática, pero también puede producir un flujo vaginal anormal que generalmente es de mal olor, porque produce estas sustancias. La Gardnerella produce estas sustancias que les comentaba. El 30% de la vaginosis puede ser recurrente antes de 3 meses y 50 al 70% de las mujeres presentan recurrencia en el año siguiente. O sea, es muy frecuente y es muy recurrente. El tratamiento tradicional de la vaginosis bacteriana ha sido con antimicrobianos vaginales o con antimicrobianos orales, pero empezamos a ver aquí la relevancia y la importancia de no solamente hacer el tratamiento con los antimicrobianos, sino de restablecer la microbiota vaginal. La candidiasis vaginal, o sea, los hongos, el flujo por hongos, es una infección que se produce, o es una afectación que se produce por múltiples tratamientos antibióticos para la vaginosis bacteriana. Cuando se hacen múltiples tratamientos antibióticos en la vagina, conduce a resistencias bacterianas o a aparición de la candidiasis vaginal. La candidiasis vaginal, que son los hongos, es un hongo que forma parte de la flora normal del ser humano y se puede localizar en la vagina o en la región perineal. Entonces, cuando se dan los tratamientos antibióticos, se destruye la flora vaginal normal, el lactobacillus de la microbiota. Entonces, la cándida prolifera y puede producir una inflamación en la vulva o en la vagina, que es lo que se conoce como la vulvovaginitis, que se caracteriza por el flujo vaginal, generalmente pruriginoso, que produce prurito, escozor, picor, que no tiene olor, puede producir un ardor vaginal o vulvar que a veces puede llegar a ser muy molesto e inclusive puede llegar a convertirse en una urgencia ginecológica. Eh, entonces, la candidiasis vaginal se produce por unas alteraciones del huésped, unos factores predisponentes del huésped, la terapia de reemplazo hormonal, el embarazo, los antibióticos, la inmunosupresión, la diabetes no controlada, los glucocorticoides, la predisposición genética. Y hay algunos factores de comportamiento que favorecen la presencia de la cándida, de los hongos. Los contraceptivos orales, los dispositivos intrauterinos actúan como un reservorio de los hongos y ahí se producen biofilms en los dispositivos. Los espermicidas y los condones van a producir una alteración de la microbiota, de ese balance, y entonces permiten el crecimiento de los hongos. La pobre higiene personal y algunos hábitos sexuales favorecen la presencia de la cándida. Algunos hábitos de higiene y la forma de vestir, generalmente las ropas muy apretadas, los hábitos de higiene, aquellos en donde se aumenta la humedad o se aumenta la temperatura local. Entonces, el uso de los protectores diarios, el uso de tampones, hacen que se produzca ese aumento de la humedad y de la temperatura que favorece el crecimiento de la cándida. Entonces, por eso son condiciones que se deben evitar. Ya hablábamos algo de cómo la alteración de la microbiota puede favorecer el cáncer. Lo veíamos en el cáncer cervical por la colonización del virus del papiloma o la infección del virus del papiloma. Pero no solamente la alteración de la flora genital va a producir cáncer cervical, también se ha asociado con cáncer endometrial, con cáncer ovárico. Entonces, estas son las bacterias que pueden favorecer
la presencia de estos cánceres, mientras que la presencia del lactobacillus va a estar en contra de la presencia de estos cánceres. Inclusive cáncer de ovario se ha asociado a la presencia de estas bacterias en la flora genital superior. Y también la alteración de la flora intestinal, como ella interactúa con la flora vaginal y la urinaria, puede favorecer la presencia del cáncer cervical. Entonces, vean ustedes cómo es de importante mantener una microbiota balanceada. ¿Quiénes nos producen la disbiosis? Para resumir, las duchas vaginales, el tabaco, las personas fumadoras tienen una mayor alteración de la microbiota. Cuando se tienen múltiples compañeros sexuales, el dispositivo intrauterino, la ropa ajustada, por lo que les mencionaba, la ropa interior de material sintético, pues se le ha atribuido que aumente la humedad y que aumente la temperatura. Sin embargo, hay algunos artículos que están en contra de esto, lo mismo los protectores diarios y los tampones. ¿Quiénes nos producen homeostasis? El utilizar probióticos, el tener una pareja estable, algunos anticonceptivos orales de muy baja dosis nos pueden ayudar, la ropa suelta, la ropa interior de algodón y hoy en día el uso de la copa menstrual. Hay muchos artículos hoy en día que están saliendo sobre la copa menstrual diciendo que es mejor utilizarlo para mantener una homeostasis en la microbiota. ¿Y cómo se modula, cómo se corrige entonces eh, esta microbiota? Uno, el utilizar probióticos nos puede ayudar a estabilizarla para mantener una microbiota óptima. El utilizar algunos antimicrobianos para quitar las bacterias patógenas. Algunas formas terapéuticas de bacterias intravaginales vivas, el colocar bacterias intravaginales buenas, pues nos pueden balancear la microbiota. Hay algunos antimicrobianos nuevos que nos pueden también balancearla. Y tal vez estas dos son los que más recientemente han salido para modular la microbiota. Los disruptores de los biofilms. Veíamos cómo esa formación de las películas, de las biopelículas, de los biofilms, van a proteger a la microbiota anormal, porque no permiten que lleguen a ellas los antibióticos. Entonces, hay unos disruptores de biofilms que rompen estas películas y esos disruptores son sus sustancias proteicas, no son antimicrobianos, no son antibióticos, entonces son unas sustancias proteicas que van a romper ese biofilm y van a permitir que las bacterias puedan ser atacadas. Y por último, lo más reciente es el trasplante de microbiota vaginal. Estas dos son las más nuevas formas de modular la microbiota y lograr una estabilización. ¿Qué ganamos cuando se tiene una estabilización de la microbiota? Pues prevención del cáncer, efectos terapéuticos, disminución de la toxicidad y una mejor calidad de vida. Todo eso se logra al balancear la microbiota. Quiero mostrarles un poquito sobre el trasplante de microbiota vaginal, que suena bastante raro y curioso, pues es algo muy nuevo. Fíjense que este artículo es de octubre del 2019, poco antes de que empezara la pandemia, y es un estudio con apenas 5 pacientes que tenían vaginosis bacteriana intratable o recurrente, o sea, pacientes que tenían 4 episodios o más en el año previo, y con 5 donantes de microbiota vaginal normal que le donaron a estas 5 pacientes. Entonces, se reclutaron las donantes. A estos pacientes se les hacía un interrogatorio, se verificaba pues que tuvieran una microbiota adecuada y se tomaba esta microbiota. Y esta microbiota se les trasplantaba a las pacientes que se les había hecho el diagnóstico de vaginosis bacteriana. A estos pacientes se les daba tratamiento antibiótico primero y una vez se recibió el tratamiento antibiótico se les hacía el trasplante de la microbiota vaginal de las mujeres donantes y se les hizo el seguimiento. Y miren lo que pasó con estas 5 pacientes que se les hizo el trasplante de microbiota. 4 mejoraron y hubo una que no mejoró y casi 300 días después volvió a presentar la vaginosis. Pero las otras tuvieron mejoría, unas muy rápido, a los pocos días, otra, la que más se demoró en corregir, fue casi a los 200 días. Pero en general las 4 mejoraron y no tuvieron recidiva y hubo una que sí siguió con recidiva. Entonces, pues es algo promisorio
pero que, como ven, por ahora todavía está en estudio. ¿Cuál es el futuro entonces? Pues desafortunadamente no hay un futuro muy prometedor en cuanto a los estudios de la microbiota. Esto es la página de clinicaltrials.gov. Esto es donde se le hace seguimiento en Estados Unidos a todos los estudios de investigación que están en curso. Y fíjense ustedes cómo actualmente, en este momento, estudios de cáncer de seno, hay 11.160 estudios en curso, que es una muy buena investigación. Miren, ustedes en el COVID hay 6.628 estudios andando en este momento. Y comparado con estos dos, miren lo que pasa con la salud vaginal. Solamente hay 32 estudios que en este momento están estudiando la salud vaginal. Entonces, pues desafortunadamente no hay una tendencia grande a investigar en este tema, pero yo espero que en la medida en que seamos conscientes de que la disbiosis puede producirnos enfermedades como cáncer, como infecciones de transmisión sexual, como otros problemas, además de los flujos indeseables, pues va a ir tomando mucha fuerza los estudios de la salud vaginal. Esto era lo que traía para ustedes, esto era lo que quería contarles y bueno, quedo a disposición de ustedes para las preguntas que tengan eh, por ahí. Pues muchas gracias Alfonso por esa excelente presentación. Creo que hemos aprendido todos de conceptos claves de un tema que parece simple, pero en realidad es muy complejo, pero nos ha quedado muy claro a todos todo lo que nos has explicado. A mí personalmente me han sorprendido cosas que a pesar de trabajar en el área de salud de la mujer, cada vez que se hace investigación, pues no dejan de sorprendernos cosas. Y como bien indicaste al final, pues queda mucho camino por recorrer, ¿no? Tenemos que mejorar cada vez más. Y antes de acabar, sí que teníamos preguntas que habían hecho algunas personas que estaban asistiendo online y por las redes sociales, entonces las voy a poner para que las vean y para ver si las puedes contestar. Eh, la primera pregunta que tenemos dice, ¿a qué edad hay que empezar a vigilar la salud vaginal? Ok, pues casi que siempre, desde que la mujer nace, hay que estar pendientes de la salud vaginal. ¿Qué quiere decir eso? Que a la niña prepuber no se le pueden hacer baños genitales, no se le pueden hacer duchas vaginales, no sé, hay que vigilarla. Pero desde el momento mismo en que se nace, hay que vigilar la salud vaginal. Se vuelve más importante cuando empieza la vida sexual reproductiva, o sea, desde el inicio de la primera menstruación, desde la menarquia, se vuelve más importante porque es cuando empiezan a utilizar toallas higiénicas y todos estos elementos que pueden ayudar a que se produzca una disbiosis. Pero en general es una muy buena pregunta, pero desde el momento mismo de recién nacido en adelante hay que estar vigilando a las niñas. Muy bien. Vamos a ver esto aquí. La siguiente pregunta dice, ¿la sequedad vaginal se puede prevenir? Sí, bueno, la resequedad vaginal generalmente se produce en la mujer posmenopáusica, es la principal razón de la resequedad vaginal. Eh, Prevenirla siempre se va a presentar, algunas mujeres más, otras menos, se puede manejar y se puede tratar, más que prevenir, pero es un tema que se puede ayudar a mejorar siempre y cuando haya no haya una disbiosis, sino haya un balance adecuado de la microbiota. Pero prevenirla no, manejarla sí. La siguiente pregunta dice, ¿las copas menstruales pueden provocar infecciones más que los tampones? Sí, no, las copas menstruales no van a producir más infecciones. Las copas menstruales han mostrado un gran beneficio, una bondad sobre las toallas y los tampones. Muy importante es que la higiene de estas copas menstruales no sea excesiva, que no les pongan muchas sustancias químicas que nos puedan alterar la microbiota. Lo recomendable de esto es hervirlas simplemente con agua, pero no utilizar jabones y detergentes que pueden
por el contrario, afectar la microbiota. Pero han mostrado ser mucho más beneficiosas desde el punto de vista de microbiota que los tampones y las toallas higiénicas. Muy bien, la siguiente pregunta dice, si no se mantienen relaciones sexuales, ¿se deben hacer revisiones ginecológicas? Eh, sí, las revisiones ginecológicas siempre son necesarias, independientemente de si se tienen o no relaciones sexuales. No solamente la salud sexual y reproductiva se mira en las consultas ginecológicas, la función ovárica, la regularidad de las menstruaciones, y sobre la regularidad de las menstruaciones, fíjense que es tan importante que se le ha llamado el quinto signo vital. Nosotros conocemos cuatro signos vitales, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la temperatura. Y es tan importante el ciclo menstrual y la menstruación que se le ha llamado el quinto signo vital, porque la alteración de la menstruación pues nos puede estar manifestando que hay alguna alteración hormonal, ovárica, a nivel de la hipófisis, en muchos sitios. Entonces, sí, es bueno tener revisiones ginecológicas, de pronto no tan periódicas como anuales, como se viene haciendo, pero sí hay que tener alguna regularidad en el control ginecológico. Muy bien, y la última pregunta dice, ¿puede uno a través de la dieta ayudar a tener una cantidad de lactobacillus que favorezca la buena microbiota? Eh, Muy buena pregunta, buenísima. Ahí se está investigando. Todos las disciplinas naturalistas, naturistas, están tratando de enfocarse hacia allá. Y así como dicen que el utilizar yogurt, el tomar, no utilizar, el tomar yogurt, el beber yogurt, puede ayudarnos con la microbiota intestinal, también puede ayudarnos con la microbiota vaginal. Hay preparaciones, por ejemplo, de probióticos tomados que van a ir a la vagina y van a colonizar ahí. Hay lactobacilos que se toman por vía oral como en forma de probióticos, así como se toman probióticos para prevenir diarreas o para mejorar las diarreas. Entonces, sí, parece que hacia allá están yendo algunas investigaciones en cuanto a mejorar la microbiota con algunos alimentos, alimentos fermentados como el yogurt, como algunos quesos, este tipo de alimentos pueden ayudar a que haya presencia de lactobacilos en ellos y que ellos colonicen la vagina. Muy bien, estupendo. Pues muchas gracias por esas respuestas tan claras. No tenemos más preguntas online. Aquí las personas presentes, ¿alguna pregunta, alguna duda que quieran hacerle al doctor? No. Bueno, pues aquí no tenemos más preguntas. Creo que no me queda más que agradecerte otra vez por tu participación, por esa excelente presentación, por habernos enseñado tantas cosas y a las personas que están aquí presencialmente y online, agradecerles pues que hayan venido. Esperamos que les haya gustado, que hayan aprendido y queremos dejarles pues la puerta abierta y todos nuestros canales para que se pongan en contacto si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen ideas, si quieren participar. Lo que queremos es, pues eso, dejarles la puerta abierta para que si hay interés o si hay ideas podamos canalizarlas y mejorar un poco todo este conocimiento que hace falta, ¿no? Todo ese vacío de investigación que has comentado al final, pues a ver si nosotros podemos poner un granito de arena para mejorar las cosas. Así que muchísimas Ojalá. gracias. Bueno, a ti muchas gracias por la invitación y gracias a todos por su participación. Un Muy abrazo. bien.